me entrego precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia. Yo no he hecho ningún acuerdo con él, no lo hice, no lo haría. El acuerdo es que hoy, al entregarme, será ya retirado todas las acusaciones en contra de mi familia. Pero les aseguro desde hoy que no van a encontrar un solo diálogo, plática, acuerdo, encuentro con absolutamente nadie. Mi única instrucción siempre era a la propia Policía Federal y al CISEN: encuéntrenlo, urge encontrarlo. No me detuvieron, me estoy entregando. En forma enérgica salió el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a desmentir el video de Javier Duarte que presentamos anoche. Y en forma enérgica, Javier Duarte salió a parar en seco a Osorio Chong en más de una ocasión este martes. Vamos a tener desde luego todo sobre este tema, todo lo que ocurrió hoy, incluido lo que nos dijo el entonces abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro. Ya no lo es, pero avala una a una las palabras que presentamos anoche de Javier Duarte. Pero antes, buenas noches. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México presentó una versión que parece acabada del asesinato del abogado Pablo González Cúzulas. Lo recordarán, el abogado que estudiaba en California, que fue encontrado muerto luego de estar en un karaoke en Las Lomas. La versión de la Procuraduría incluyó la presentación de dos personas, una de ellas el taxista que supuestamente mató al abogado. La Procuraduría de Justicia Capitalina informó sobre la detención de los dos presuntos responsables del asesinato del abogado Pablo González Cúzulas la madrugada del 22 de junio. Se trata de Felipe Asunción Maldonado, un taxista que operaba en zonas de bares de Polanco y Lomas de Chapultepec y que presuntamente drogaba a sus pasajeros con la intención de robarlos. Su detención fue posible gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia. También fue detenido José Manuel Olvera Sánchez, quien habría realizado compras en distintos comercios de la ciudad con las tarjetas bancarias de la víctima. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Procuraduría Capitalina, así habría ocurrido el asesinato de Pablo González. A las 4 de la mañana, a unas cuadras del Palmas Karaoke, Pablo subió un taxi blanco modelo sedán con placas A3320K. El chofer del taxi le habría ofrecido una botella de agua, botella que previamente había sido alterada con el químico ciclopentolato, presente en gotas oftálmicas. Pablo habría bebido el agua y minutos después perdió la razón. La alta dosis de ciclopentolato le habría provocado la muerte al interior del taxi. El taxista habría tomado el celular y la cartera de Pablo y se dirigió a la colonia Ampliación Nápoles, donde abandonaría el cuerpo. Los policías de investigación localizaron botellas de agua adulterada, frascos de gotas con solución oftálmica, dinero en efectivo de diversas denominaciones, un equipo de telefonía celular, una tarjeta SIM, lo cual quedó asegurado junto con el vehículo de uso taxi. Felipe Asunción Maldonado está vinculado a una organización de narcomenudeo en centros nocturnos de la Ciudad de México y Estado de México. En 2002 ingresó al Reclusorio Oriente por delitos de falsificación. Está relacionado con otros casos de robo transeúnte y privación de la libertad. Durante la aprehensión del imputado, fueron encontrados dentro del vehículo diversos envoltorios con las características propias de la metanfetamina, cocaína, marihuana, listos para su comercialización y una báscula gramera. El segundo detenido, José Manuel Olvera, es investigado también por delitos de daño en propiedad ajena, robo de vehículo y falsificación de documentos. Fuentes cercanas a la investigación nos informaron que el taxista implicado no pertenecía a ninguna base de taxis y que la dueña del vehículo es su propia hermana. Ella le daba a trabajar el coche, el taxi tenía, según esto, todos los documentos en regla. Quedan algunas dudas después de lo que se presentó esta tarde, pero bueno, parece una versión sólida.
El 28 de junio, pocos días después de este asesinato, lo recordarán, un grupo de 116 abogados publicaron un desplegado dirigido a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la procuradora Ernestina Godoy. Allí exigían que se hiciera una investigación profesional sobre el asesinato del abogado González Cúsulas. En ese entonces los abogados decían que el trabajo de la Procuraduría había dejado mucho que desear. Después de lo que se informó este martes, esos 116 abogados están conformes con lo que se informó hoy. Dejamos la pregunta. Muchas gracias por sus comentarios sobre el material que presentamos anoche. Algunas personas nos han acusado y con dureza nos dicen que le estamos haciendo el trabajo sucio a Javier Duarte. Vamos a tocar ese tema al final del programa, pero bueno, a ver, vamos por parte. Anoche presentamos este video que fue grabado el 15 de abril de 2017, 7 horas antes de que, según la versión de Javier Duarte, él se entregara a las autoridades mexicanas y locales en Panajachel, Guatemala. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Me entrego precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia. Seré un preso político del sistema. No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad. Junto con el video dimos a conocer una carta de Javier Duarte. La carta es el documento rogatorio para el asilo a su familia en el Reino Unido. En ese documento, Duarte acusa al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de presionarlo para que renunciara a su cargo. Al mediodía, Osorio Chong rechazó todo lo dicho por Duarte, especialmente que lo hubiera amenazado y que hubiera participado en algún tipo de acuerdo para la entrega de Duarte. Osorio Chong dijo que Duarte, a quien llamó corrupto desesperado, Osorio Chong dijo que Duarte se topará con pared en sus acusaciones porque no tiene cómo probarlas. Por la mañana, Osorio Chong nos dijo: a mí me apuraba, era una exigencia del entonces presidente el poder localizarlo, y me apuraba localizarlo como muchos delincuentes lo hicimos. Entonces, no hice ningún acuerdo, yo no lo hice, yo no tenía nada que ver, lo niego categóricamente, y te lo estoy yo contundentemente negando. Pues entonces creo que hay que buscar a las otras autoridades y presentarlas. Sí, la PGR. A quienes estaban al frente de la PGR. Dice Miguel Ángel Osorio Chong que habría que preguntarle a quienes estaban al frente de la PGR. ¿Quiénes eran esos funcionarios? En abril de 2017, cuando se dieron estos hechos, el procurador era Raúl Cervantes, dejaría el cargo luego en octubre. Felipe Muñoz era subprocurador de delitos federales y sobre él recaía la investigación de Javier Duarte. Además está Alberto Elías Beltrán, quien era subprocurador jurídico y de asuntos internacionales y quien en octubre asumiría que daría al frente de la PGR y fue además el encargado del proceso de extradición de Duarte desde Guatemala. Y estaba Alonso Lira, subprocurador de delincuencia organizada, quien también investigó el caso Duarte. Suponemos que a ellos 4 se refería Miguel Ángel Osorio Chong. Al escuchar estas declaraciones que nos hizo por la mañana Miguel Ángel Osorio Chong, Javier Duarte tomó el teléfono, un teléfono público que hay en la cárcel, que hay personas, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que cómo era posible que hiciera tantas llamadas, pues porque hay un teléfono ahí al que tienen derecho los presos, y si la autoridad de la cárcel no se los impide, no tendría por qué impedírselos, pues bueno, pueden hacer llamadas y pueden hacer llamadas a medios de comunicación. Al escuchar lo que dijo Osorio Chong, nos llamó Javier Duarte y dijo esto. Se está lavando las manos de que sí hubo algo, pero ahora sí que yo no fui, ¿no? A ver, él era el responsable de la política interna del país. ¿Tú crees
que el secretario de Gobernación no estuviera al tanto de esta negociación que hubo para mi entrega con el gobierno federal. No seamos ilusos. Él acaba de decir al aire vernos la que cara no. de tontos a todos. Es algo lógico que el secretario de Gobernación estaba enterado. Él acaba de decir al aire que no. Pues, bueno, él puede decir misa, pero a ver, los hechos ahí están. Los hechos ahí están, insiste Javier Duarte. En esta conversación que tuvimos con él por la mañana, dio además un dato interesante. Precisó, y es Javier Duarte, que los dos funcionarios federales con los que sus abogados, los abogados de Duarte, tuvieron contacto para pactar su entrega en Guatemala, fueron el entonces subprocurador de la PGR, Felipe Muñoz, vuelve a salir el nombre, y Alberto Vaz, quien era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. A esos dos funcionarios, los abogados de Duarte, les habrían dado la ubicación del hotel en el lago de Atitlán, Guatemala, donde se reuniría con sus hijos y más tarde se entregaría sin oponer resistencia. Anoche alcanzamos a leer parte de la carta que nos hizo llegar Marco Antonio del Toro, ex abogado de Javier Duarte. Del Toro nos confirmó que sí se pactó la entrega y que él mismo participó en las reuniones donde se llegó al acuerdo. No, en realidad no se trató de una negociación, más bien diría yo que fue un procedimiento extorsivo. Esto es como un tema de Florence Casillas en alguna medida. Fue un montaje de una detención, porque si bien los elementos que acudieron seguramente no estaban enterados de ello, pues realmente era un montaje, en tanto que no fue una localización derivada de ninguna cuestión de inteligencia ni nada que se le parezca. Fue producto de una presión a una familia y que el padre de familia optó por su familia primero por encima de él. El abogado del Toro nos dijo que tiene varias pruebas documentales y tecnológicas para comprobar la presión a que fue sometido Javier Duarte y que el video es solo una de esas pruebas. Concluye con esta pseudo detención que ocurre en Guatemala y en donde efectivamente filma ese video. Yo me acuerdo, le había pedido que pusiera un periódico, después me dijo que no lo había puesto, pero a final de cuentas pues es evidente que es el día en donde fue detenido. Desde luego que tenían un pleno conocimiento ya del lugar, porque ese se les proporcionó, y así fue como se llevó a cabo, unas horas después del video. El abogado Marco Antonio del Toro, quien desde hace tiempo ya no defiende ni representa a Javier Duarte, pero que ha aceptado hablar con nosotros en este caso y que le da plena razón a quien fuera su defendido, a Javier Duarte, en lo que expresó en el video que presentamos anoche y en lo que dijo esta mañana. Por cierto, en un comunicado firmado por el propio Duarte y difundido por sus actuales abogados, el exgobernador de Veracruz insiste que tiene más pruebas que validan su versión. Dijo que las presentará ante la Fiscalía General de la República para que sea la Fiscalía la que investigue a los ex funcionarios del sexenio anterior. Bueno, ya se remataron vehículos blindados, autos de lujo, residencias confiscadas. Ahora el gobierno federal prepara la subasta de joyas confiscadas, en su mayoría pues a narcotraficantes. Esperan en este evento juntar algo así como 22 millones de pesos. Veremos. Un reloj de pulso, con caja y hebilla en oro amarillo de 18 quilates, diamantes incrustados y grabado tipo leopardo. Su precio 655,000 pesos. Una pluma fuente de oro blanco de 18 quilates, adornada con una bandera tricolor hecha de 104 esmeraldas, 104 rubíes y 80 diamantes. Su precio 374,000 pesos. O un anillo en oro blanco con un gran diamante montado al centro, escoltado por otros 100 pequeños diamantes que le compiten en brillo. Precio, 559,000 pesos. La extravagancia tiene sus aficionados, y al parecer, son profesionales. El próximo 28 de julio,
Casi 2,000 piezas de joyería organizadas en 153 lotes serán rematadas en una subasta pública. Relojes que van desde los 10,000 hasta los 3 millones de pesos, el más caro de toda la subasta. Algunos con grabados para gustos tan personales como San Judas Tadeo, caballos salvajes o bien hojas de cannabis dando la hora. Piezas de joyería con incrustaciones de esmeraldas como esta esclava para caballero con 2 figuras de cocodrilos entrelazados. O estas cachas para una pistola Colt en oro amarillo con más de 1,000 diamantes adornando las cabezas de 2 águilas. Dijes, anillos, gargantillas, colgantes. Un festival de brillos aparatosos confiscados al crimen que por su extravagancia merecen ser exhibidos según el presidente López Obrador. Es algo que no creo que se vea con frecuencia en el mundo. Unos relojes de diamante y unas alhajas de lo más extravagante que pueda uno imaginar. La subasta se realizará el 28 de julio en el Centro Cultural Los Pinos. El precio total de salida de los lotes es de 22.6 millones de pesos. Los interesados en alguna pieza, luego de comprar las bases, deberán dejar una garantía que va de los 10,000 a los 100,000 pesos de acuerdo al valor del lote a concursar. Así, los testigos del lujo criminal. Pues sigue el remate de bienes por parte del gobierno del presidente López Obrador, pero bueno, el gobierno no quiere subastar, limitarse a subastar estas joyas. También quería subastar y pronto una casa en la Ciudad de México, propiedad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Así lo dio a conocer ayer el director del SAE, o como se va a llamar ahora el SAE, Ricardo Rodríguez. Pero hoy el abogado de Lozoya, Javier Cuello Trejo, le respondió, señaló que el 1 de julio un juez le concedió una suspensión definitiva para que la propiedad no se pueda rematar, enajenar o transferir a terceras personas. Entonces la supuesta subasta, dice el abogado, es imposible. En caso de hacerlo, se estaría cometiendo un delito federal. Bueno, y hablando de Emilio Lozoya, la semana pasada hablamos de la suspensión que otorgó un juez contra la segunda orden de aprehensión que se giró en su contra. El juez ordenó a la Fiscalía General que informara qué delitos se le imputaban a Lozoya. Pues hoy la Fiscalía finalmente notificó a este juez que a Lozoya se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Esto por la compra supuestamente irregular, ilegal, que hizo la esposa de Lozoya de una casa en Ixtapa, compra que se presume surgió de los sobornos entre la constructora Odebrecht y donde también habría participado Altos Hornos de México. Bueno, y siguiendo con estos temas, hoy en Guadalajara, más o menos con estos temas, ventas, subastas, remates, hoy en Guadalajara se inauguró la marca de ropa El Chapo 701, no es broma. El Chapo 701 es un negocio creado por una de las hijas de Joaquín Guzmán. Y mientras a unos les complace el oro en metal, otros buscan la plata en hilado. Cartera, cinturón o pulsera bordada con hilo de plata, marca El Chapo 701. Sí, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán está a la venta en todo el mundo por internet. La marca, que sería creada por una de las hijas de Guzmán, inició hoy operaciones formales en la Expo Intermoda 2019 en Guadalajara, Jalisco. Y el catálogo, con algunas prendas manufacturadas por reos del penal de Puente Grande en Jalisco, ya está en línea. Con lo cual, los locos por la moda pueden disponer de un blazer rojo con rosas por 8,500 pesos. Comprar licoreras, caballitos o viniles dorados con el perfil del capo. O una camiseta rayada, donde también aparece el Chapo en la aplicación tipo piedra. La marca de ropa alude al número 701, cifra que remite a la posición que tuvo el narcotraficante en la lista de las mayores fortunas de Forbes. Porque para ser millonario, sin importar el giro del negocio, primero hay que vestir como tal. Bueno, a ver qué suerte comercial tiene el Chapo 701. Anoche presentamos imágenes, en ellas un señor
Bueno, se llama Edgar Espinoso, él fue diputado federal, él también colaboró en la administración de Javier Duarte, amenaza al director jurídico de una constructora, de la constructora Mota en Gil. Vamos a recordar esta imagen. Yo te voy a partir tu madre, sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre. Bueno, como informamos anoche, este hombre, el que amenaza, está prófugo. Hoy el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, dijo que ya solicitaron la colaboración del Interpol para ubicar y detener a Edgar Espinoso, quien está acusado de secuestro y amenazas contra trabajadores de la constructora. Hace unos minutos, por cierto, terminó la audiencia contra los dos únicos detenidos por estos hechos, César y Rodrigo Espinoso, que son hermano y sobrino de este señor que está prófugo. El juez decidió mantenerlos presos por el secuestro de los dos ingenieros de la empresa Mota en Gil. La Fiscalía de Perú confirmó que fue detenido el expresidente Alejandro Toledo por una orden de extradición que había en ese país. Toledo compareció ante una corte en California. Las autoridades no especificaron en qué ciudad fue detenido. Se le acusa al expresidente Toledo de haber recibido un soborno de $31 millones de parte de Odebrecht a cambio de otorgarle a esta empresa la concesión para la construcción de 2 tramos de la carretera interoceánica sur. Y esto, como era de esperar, otra vez activó en las redes sociales en México, otra vez presiones para decir que el único país en donde no hay detenidos ni hay un presidente perseguido por los supuestos sobornos de Odebrecht es México. Ya está detenido el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. En otras cosas, 3 militares en activo, que 3 militares que estaban formando parte ya de la Guardia Nacional, fueron detenidos anoche en Huehuetoca, en el Estado de México. ¿Por qué los detuvieron? Porque al parecer participaron en un secuestro. Anoche elementos de la Unidad Antisecuestro Guerrero llevaron a cabo un operativo para liberar a un joven de 14 años, quien había sido secuestrado desde el 18 de junio, fue secuestrado en Guerrero, en Petatlán. Los familiares del niño ya habían entregado 3 pagos a los secuestradores, pero no lo habían liberado. Los detenidos son Diana Paola Medina, policía militar, Everardo Sánchez, cabo conductor, y José Luis Barrón, cabo motociclista. Los 3 pertenecían a batallones de la Guardia Nacional en Huehuetoca, Estado de México. Junto con ellos fue detenido un civil a quien se identificó como Atilano Meléndez. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ya colabora con la Fiscalía de Guerrero en este caso y aclaró que bajo ninguna circunstancia va a tolerar acciones que atenten contra los ciudadanos. Bueno, por la mañana el presidente Trump tuiteó: yo no tengo un hueso de racismo en mi cuerpo. Los republicanos no deberían mostrar debilidad y caer en la trampa de los demócratas. Esto en referencia a una serie de tweets que publicó el domingo donde cuestionó la nacionalidad de 4 congresistas demócratas y tras insinuar que deberían volver esas 4 congresistas a sus países de origen. Trump respondió a esas legisladoras porque lo criticaron por las condiciones de los centros de detención para migrantes y hoy dijo: no tengo un hueso racista. Trump defendió esos centros, dijo que si no quieren estar saturados, entonces que los migrantes no ven a Estados Unidos, qué fácil. Y además hoy por 14ª ocasión, van 14, hoy la número 14 en poco más de un mes, Donald Trump volvió a felicitar al gobierno del presidente López Obrador. And I want to thank Mexico because they really have gone above and beyond. I think beyond, Mike, what we thought. We didn't ever expect 21,000 soldiers. We expected a smaller number than that. And at the same time, they're helping themselves a lot because they were having a lot of crime. And the border was really, the borders were run by the cartels, and Mexico is taking back its country. And I give the president a tremendous amount of credit for that because that's been going on for a long time. 14 felicitaciones de Donald Trump. 14. ¿Cómo leerlas? ¿Cómo tomarlas? Bueno, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó que el domingo se va a reunir con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo,
que la reunión va a ser en la Ciudad de México. Van a hablar de migración, de comercio y del plan para desarrollo en Centroamérica. La reunión va a ser un día antes de que vence el plazo de los 45 días que había fijado Estados Unidos para hacer una primera evaluación de los resultados del acuerdo que se firmó el 7 de junio, que evitó que el gobierno de Donald Trump impusiera aranceles a México. Pero bueno, después de 14 felicitaciones, una tras otra, pues suponemos que el balance que sacarán las autoridades, el gobierno de Estados Unidos, va a ser favorable para México. En otras cosas, el gobernador de Baja California, Francisco Quico Vega, nos informó por la mañana que va a presentar una controversia constitucional en cuanto se publique la reforma aprobada por el Congreso de ese estado, que amplía de 2 a 5 años el mandato de su sucesor, Jaime Bonilla. El gobernador Quico Vega dijo que presentará este recurso para evitar que se violenten los derechos de la ciudadanía. ¿Qué más tenemos, Paola? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio hoy una conferencia de prensa en la que anunciaron que están investigando a Grupo México luego de 22 accidentes de derrame de químicos que han tenido durante los últimos 20 años. Esto después de que el pasado 9 de julio derramaron 3,000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Además, informaron que pedirán al Ejecutivo emitir la declaración de zona de restauración ecológica para atender a las comunidades de la presa Endó. Las sanciones económicas a Grupo México están entre los 20,000 a los 4 millones de pesos, además de la reparación del daño ecológico y la posible suspensión de actividades. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo informó que el incendio forestal en la reserva de la biosfera de Siancán ha sido controlado en un 45%. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional Forestal, el siniestro se ha logrado controlar parcialmente en la zona principal de Muyín, donde se encuentra una importante zona arqueológica. El siniestro ha consumido más de 2,500 hectáreas de sabana. Aunque el incendio presenta puntos activos, la velocidad de propagación disminuyó en el noroeste de la reserva ecológica. Desde hace 3 semanas que los camiones recolectores de basura no prestan el servicio en el municipio del Valle de Chalco, en el Estado de México, debido a que los operadores aseguran no contar con un lugar donde tirar la basura y los vecinos le están dejando en las calles. Las autoridades municipales habían asegurado que el fin de semana comenzarían a normalizar el servicio, pero hasta hoy la basura sigue tirada en las calles. Los vecinos se quejan por el mal olor y tienen miedo a que se presente un brote infeccioso, ya que los animales han empezado a romper las bolsas y esparcir la basura. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hay una aclaración de la Secretaría de Defensa Nacional. Hace unos momentos hablábamos de la detención de 3 secuestradores, quienes, miembros del Ejército Mexicano, quienes se había dicho formaban parte de la Guardia Nacional. La Secretaría de Defensa Nacional aclara en un comunicado que esos 3 elementos no forman parte de la Guardia Nacional, aunque sí son militares. El presidente López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero, presentaron el plan de negocios para Pemex. Se enfoca en apoyar a Pemex hasta el 2022 con más presupuesto y reducción de impuestos. El plan contempla una reducción a la carga fiscal por 128,000 millones de pesos y plantea además que el gobierno invierta 141,000 millones de pesos en Pemex. Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera, 3 años para rescatar a Pemex y que aumente la producción, y 3 años para destinar inversiones al desarrollo nacional, sembrar el petróleo. Citigroup Banamex consideró insuficiente este plan para Pemex. En un análisis, el área de estudios económicos de Citi consideró que el plan no resuelve los principales problemas estructurales de Pemex y aumenta la posibilidad de una reducción en su calificación crediticia. La Coparmex consideró que el plan es insuficiente
y que además conlleva un alto riesgo de presiones a las finanzas públicas por el tamaño de los recursos con los que se tratará apoyar a Pemex. Si usted es de los que dicen que le decepcionó el plan financiero de Pemex, es de los que creen que los delfines vuelan. El plan financiero de Pemex está pegado a lo que han venido diciendo. Un buen diagnóstico. Pemex está sobreendeudada, sí. Pemex ha invertido poco y ha caído la producción, sí. Pemex paga demasiados impuestos también. Donde empiezan los matices es en dónde y cómo se va a corregir la situación de Pemex. Apuesta el gobierno a que si le meten mucho dinero a Pemex, hacen lo correcto en disminuirle la carga fiscal, va a mejorar la salud financiera de Pemex. Pemex casi paga de impuestos 50 centavos de cada peso. Hasta ahí va bien. El problema es cuando regresan a las formas antiguas. Por ejemplo, ya no va a haber ni farm outs ni va a haber rondas petroleras. Regresan a lo que ha hecho Pemex desde que fue estatizada: contratar a privados para que hagan el trabajo. Las otras disminuían el riesgo, compartían el riesgo, mejoraban la posición. Y el segundo tema que... Pero eso fue un absoluto fracaso, lo dijo hoy el señor, ¿cómo se llama? El que tapa ductos, el director Pemex, Octavio Romero. No sé. Dijo que todo eso había sido un fracaso, la reforma es que yo no sé de qué hablan un fracaso, porque están Sí. volviendo a las mismas formas. De lo que tenemos que tener mucho cuidado es de petrolizar a la economía. Y el segundo tema es que nuevamente, y de una manera muy clara, hoy Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que será ratificado el jueves, dice que hay que ponerse atrás de Pemex. Mira, vamos a ver lo que dice. El plan de negocios es el primer paso en el diálogo con las calificadoras. Después hay que explicarlo y vamos a tener una conversación permanente. Hay un tema que es muy importante que conozcan, porque también van a haber un espacio donde van a haber menos declaraciones con respecto a Pemex. Hay una preocupación por las calificadoras. Y aquí es cuando se unen dos polos de una misma historia. La semana pasada, cuando se va a cumplir una semana mañana, cuando nombra el presidente a Herrera, secretario de Hacienda, lo primero que hace es le habla a este muchacho que no nos acordamos cómo se llama, el director de Pemex. Romero. Octavio Romero. No, Romero de Champs es el otro, ¿no? Octavio Romero. Octavio de Champs Romero. es el otro, sí. Lo primero que hace es hablar con él. Hoy en la comparecencia dice claramente: nos vamos a poner a apoyar a Pemex, porque la apuesta que hace el gobierno es: invertimos hasta la mitad del sexenio en Pemex y luego Pemex nos va a dar dinero para financiar el crecimiento del país. También hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, y aquí va en contra de todo el camino y todo lo que dicen todos, es que a lo mejor las calificadoras no van a degradar y que incluso podrían mejorar la posición. ¿Qué mide una calificadora? ¿Cuándo? ¿Pronto? ¿O a la Sí. mitad del sexenio? Ahorita. Ahorita vamos a ¿Qué ver. mide Eso una lo veremos. calificadora? Es que, ¿qué mide una calificadora? Vámonos con el remate con esto. ¿te parece? ¿Rematas con eso? Venga. Las calificadoras miden la capacidad de pago oportuno de emisiones de deuda. No si les gusta un plan o no les gusta el plan. Y si Hacienda se pone atrás, pues la posibilidad de pago aumenta sustancialmente. Bueno, hace unos minutos se registró un sismo en la Ciudad de México. Nos reportan que se sintió especialmente en la zona centro, en la Condesa, en la Narvarte, en la del Valle y además al poniente, la alcaldía de Álvaro Obregón. Hasta ahora el Sismológico Nacional no ha determinado de qué intensidad fue. Parece que fue algo leve, que no hay nada que lamentar. Vamos a ver, vamos a tener un poco más de información. Pero antes, Javier. Sí, lo regresamos con la triste noticia. Matan a jugador de Dorados de Culiacán y la NFL pone pie en México durante los próximos 3 años. Volvemos con eso, con las críticas que nos están haciendo por supuestamente hacer el trabajo sucio. Javier Duarte, he recibido muchas críticas hoy por eso y además pues con más información. Soy a un par de funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación si no les inquietaba el tono del enfrentamiento verbal del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué va? Nos respondieron los dos. Son los perseguidos del peñanietismo contra los perseguidores del peñanietismo, acusándose de traición y de corrupción. Los dos López Obradoristas coincidieron en usar esa máxima muy de la política mexicana. Si ellos están peleando entre sí, no los interrumpamos, por favor.
Retomo esto porque, y antes que nada, gracias a quienes nos escribieron para reclamar que le estamos haciendo el trabajo sucio a Javier Duarte, al corrupto de Javier Duarte, como lo llaman. Pues, ¿qué responderles? Teníamos un material periodísticamente explosivo en las manos, el video que presentamos anoche, y no lo podíamos desaprovechar. Y Duarte sabía que una vez difundido el video, la furia, al menos de Miguel Ángel Osorio Chong, se le vendría encima. Y en eso estamos. Gracias por el comentario, lo entendemos, pero periodísticamente creímos que era una muy buena historia y bueno, pues a eso nos dedicamos, al periodismo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.